Bueno, somos todos muy bienvenidos. Vuelvo a saludaros. Es una alegría volvernos a ver. Agradeciendo por mi parte la disposición a adelantar el día, ¿no? Al día jueves. Sabemos que a veces tenemos nuestras agendas, nuestros compromisos y no siempre es fácil cambiar de día. Así que os agradezco la deferencia, el esfuerzo. Y claro, es la penúltima clase. Nos queda una más antes de entrar de lleno en el verano y hacer un paréntesis de 2 meses, que van a ser los meses de julio y agosto, Dios mediante, ¿vale? Entonces vamos a pedir la bendición del Señor para entrar de lleno a ver qué tengo por aquí, el manual, que me gusta tenerlo delante para ir siguiendo también mis notas. Oramos. Amado Dios, gracias por esta hora, por este momento, gracias porque estás en nuestra vida. Y Señor, no siempre es fácil ser cristiano. La verdad es que Jesús ya nos lo anticipó, en el mundo tendréis aflicción. Y tristemente la sociedad se encamina en un sendero de rebelión y de pecado que la Biblia describe como la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y tanto Efesios 2 como Romanos 1 describen, Señor, ese declive permanente de la humanidad hacia una corrupción cada vez más notoria que va permeando, Señor, los hogares, las vidas de las personas, las ciudades, los países, la sociedad en general. Pero nosotros esperamos, Señor, la victoria del reino de Dios, que es por el cual trabajamos, en el cual vivimos, en el cual nos movemos y somos. Y te damos gracias por esa realidad tan preciosa y por la libertad que Jesús nos trajo de las garras del pecado y de todo el mal que el enemigo siembra en la vida de las personas. Hoy queremos precisamente hablar de este tema, cómo Jesús nos libra del pecado y de las acusaciones que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento hoy y bendícenos al compartir esta palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, volvemos a saludar a los que han aparecido después de la oración. Es una alegría poderles ver y vamos a compartir la pantalla como cada clase, también el sonido, de modo tal que podáis ir cubriendo los apuntes. Estamos en el paso número 5. ¿Quién es Jesucristo? Y nuestra respuesta hoy es mi abogado. ¿Mm? Mi abogado. Claro, cuando hablamos de abogados, estamos hablando de algo que no nos gusta mucho hablar siempre, ¿no? Porque los temas jurídicos y de jueces y fiscales nos crean cierta incomodidad. Pero en este caso, tener a Cristo como nuestro abogado es una maravillosa bendición que hoy todos vamos a señalar de una manera especial. Tenemos una curiosa historia allí en la columna de la izquierda, en la página 14. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían visitas especiales y su madre, atareada, le advirtió: cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como sueles hacer. Pero pronto, olvidando la advertencia, comenzó a jugar con agua. Mientras jugaba, alguien tocó ya la puerta y cuando él ya se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba empapada, muy mojada. Ay, dijo, mamá me va a castigar. ¿Qué hago? Su pequeña mente formuló un plan, tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido.
Contenta dijo, ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido. Es la inocencia infantil, ¿no? Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y salió con el vestido todo cortado a saludar a las visitas. Metió la pata, obviamente, seguramente su madre tuvo que reñirle. ¿Recuerdas sus travesuras de niño? Esta historia cómica fue sacada de la vida real. Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como la niña pensaba hacerlo con las tijeras. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa? ¿A veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza? ¿Siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? ¿A veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya solución, que haya remedio? ¿Hay solución para una conciencia que le acusa? Y allí cada uno tiene que responder conforme a lo que realmente siente. A veces sabemos la teoría, pero en la práctica muchas veces estamos sintiéndonos acusados, con remordimientos de conciencia e incluso llegando a pensar en que no tenemos solución. Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. Nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? ¿Mm? Yo creo que antes o después, en algún momento en nuestra vida, incluso en la vida cristiana, nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Porque hemos pecado, sentimos que le hemos fallado al Señor, a veces incluso hemos tomado una decisión consciente de que era una desobediencia, que era algo que al Señor no le agradaba, y entonces luego la conciencia comienza a destellar con lucecitas amarillas o rojas directamente, ¿no? Pero tenemos aquí un texto maravilloso. Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ha pensado alguna vez que necesitaría algún abogado para defenderse ante Dios? Bueno, yo he contestado aquí de una manera general. No todos lo piensan. No todos piensan que tienen que darle explicaciones a Dios sobre su vida. Hay dos preguntas de diagnóstico que yo suelo utilizar para determinar la situación espiritual de las personas. Eh, a veces hay inmigrantes que llegan a la iglesia, que vienen de otros países y vienen diciendo que son cristianos, que son hijos de Dios. Obviamente a mí me alegra, por supuesto, que ya vengan expresando su fe, pero yo les pregunto siempre, ¿has llegado al punto en tu vida espiritual en el que estás seguro de que cuando mueras vas a ir al cielo? Y sorprendentemente, muchas de esas personas que dicen venir de iglesias, de años de creyentes, incluso bautizadas, suelen decirme que no están seguros o que eso no se puede saber. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Si tienes que morir esta noche y te tienes que presentar delante de Dios y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y justamente allí es donde las personas no tienen claro que tenemos un abogado, que necesitamos alguien que nos defienda ante Dios, aunque en este caso la pregunta
no está directamente relacionada con un juicio, pero tiene esa tendencia. ¿Te has planteado el tener que darle explicaciones a Dios de por qué razón esperas que te deje entrar al cielo? ¿Vale? Y me encuentro muchas veces que la gente se queda pensando, vaya, pastor, yo nunca pensé en eso. Y mucho más si son no creyentes. La gente no suele reflexionar y detenerse a pensar que tendrá un día que rendir cuentas. ¿En qué ocasiones necesita una persona un abogado? Bueno, pues cuando tiene un pleito o cuando alguien le está acusando. Necesitamos tener una defensa. Son situaciones incómodas, como hemos dicho ya, son situaciones muchas veces amargas, y otras veces son situaciones que se dan por situaciones, circunstancias de la vida, donde nos vemos involucrados en problemas que incluso ni siquiera los buscamos, pero justamente hay que pleitear o hay alguien pleitea contra nosotros. Vivimos en comunidades y a veces al estar en un edificio con otras personas, otras familias, otros pisos, encontramos que hay que pleitear por algo eh, que, que necesita una resolución de un juez, ¿no? Algunos no miran el pecado como algo serio, porque dicen, Dios me perdonará, hay otros peores. Pero vamos a ver qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda. Y tenemos aquí una cita del profeta Isaías, verso 64, capítulo 64, verso 6, donde dice la palabra de Dios, todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Vaya conclusión a la que llega el profeta Isaías hablando de la situación espiritual de un pueblo que por la ley y por los rituales y tal se consideraban justos. Sin embargo, la definición bíblica es realmente terminante y acusadora. La idea es que todos estamos infectados por el pecado. Son impuras hasta nuestras buenas obras, aún las cosas buenas que hacemos. A veces están marcadas por el orgullo personal, por búsquedas egoístas, por el aplauso de los demás. Incluso las buenas obras que podamos hacer pueden estar impuras a los ojos del Señor. ¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Bueno, tenemos una cita preciosa aquí de Romanos 5:8 que dice que Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nadie queda fuera del alcance del perdón de Dios. Este alcanza a todos. Y entonces el manual hace una afirmación. ¿Sabía que tiene un abogado? Lea Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿A qué tipo de personas están dirigidas estas palabras? Bueno, pues, hijitos míos, les escribe el apóstol Juan a una iglesia amada de su corazón.
Y claro, les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero a lo mejor alguno ha cometido pecados. Un hijo de Dios, nos dice el manual, es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Claro, Juan está buscando suavizar el peso de esa exigencia de santidad, de la ética cristiana que él mismo presenta, la de no pecar. Pero él, esta exigencia la presenta mediante un lenguaje que transmite ternura, un cuidado pastoral. Los destinatarios, a quienes él llama así, son personas que podríamos describir con espíritu de niño, porque les dice hijitos míos. Y no era porque eran niños pequeñitos, seguramente eran personas adultas, algunas de edad avanzada, pero eran de espíritu infantil porque habían estado dispuestas a recibir a Cristo tal como Jesús lo enseñó, cuando puso un niño en medio de ellos y les dijo, el reino de Dios tenéis que recibirlo como un niño, con una forma confiada, con docilidad y con obediencia. Y esto se caracteriza por la disposición a confesar plenamente al Señor Jesús. Y en el contexto del capítulo 2 de Juan, esta es una expresión cariñosa que introduce un mensaje de esperanza. Juan se coloca a la par de sus lectores como un pastor amoroso que los alienta en su lucha contra el pecado, reconociendo su debilidad humana mientras los exhorta a perseguir la santidad. El término hijitos míos envuelve la relación paternal del apóstol con las iglesias, con esas comunidades, y al llamarles así, está presente la autoridad espiritual. Hijitos, es como si un padre les estuviera hablando a un niño, ¿no? Pero también, además de autoridad, está el afecto genuino y el compromiso que Juan tenía con el crecimiento de la fe. Él quería que ellos maduraran en la fe. Así que hay aquí una ternura extraordinaria. ¿Qué recurso tenemos en momentos de fracaso? Si alguno ha pecado, dice el verso 1, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, la idea aquí sería acudir al abogado ante el Padre. Qué alentador es saber que tenemos a un abogado que intercede por nosotros. Ahora, dejad de deciros que la palabra abogado es la misma palabra que usó el Señor Jesús en Juan 16:7. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Es la misma palabra, consolador, el paracleto, uno que es llamado para ponerse al lado. Es un concepto moderno, hoy sería el término abogado defensor, aunque Satanás actúa como fiscal y acusa a los creyentes día y noche ante el Padre debido a nuestro pecado, como luego lo vamos a ver en Apocalipsis 12, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo compasión de su parte, sino también absolución. Y esto lo podemos leer. Por ejemplo, Apocalipsis 12:10 dice,
que ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego, cuando hablamos del sacerdote, estamos haciendo mención de Hebreos capítulo 14 y versículo 16. Tenemos en Jesús un sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios, qué bendición. Amados hermanos, Juan aquí encara directamente el problema del pecado. ¿Cuál es la única respuesta a este problema? La persona y la obra de Jesucristo. Cristo no solo murió por nosotros para llevar la pena de nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para interceder por nosotros ante el trono de Dios. Y eso es lo que el texto que tenemos en nuestras Biblias delante y escrita en negrito aquí en la página 14, debajo de recuerda su travesura de niño. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esto nos enseña que Cristo es nuestro representante. Él nos defiende ante el trono del Padre. Satanás puede levantarse allí como el acusador de los hermanos. Y esto lo encontramos descrito en Zacarías capítulo 3, donde hay una visión del sumo sacerdote Josué, que estaba, dice que el sumo sacerdote estaba delante del ángel del Señor, mientras Satán estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces el Señor dijo a Satán, el Señor te reprenda, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con ropas sucias, delante del ángel en pie. Y entonces el ángel ordenó a los que estaban delante, quitadle esas ropas sucias. Y a él dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y luego la cita de Apocalipsis 12:10, que la he mencionado recién, donde en un futuro se habla de que llegará un momento donde el acusador de nuestros hermanos será expulsado porque tenía una tarea, un trabajo. Nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cristo se levanta como nuestro abogado, apela a nuestro favor en respuesta a sus oraciones. Cuando arrepentidos vamos a Él, la respuesta de Dios ante nuestra pecaminosidad es el perdón continuo. Una mujer le dijo una vez a un pastor, me gustaría convertirme en creyente. Ella estaba interesada y le dijo esto al pastor que estaba de visita, pero tengo miedo de no poder mantenerme firme. Estoy segura de que volveré a pecar. Entonces, yendo a Juan 1, donde estamos, y Juan 2, el pastor dijo, y primero le leyó Juan 1:8, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si usted realmente peca, Dios le perdonará si confiesa su pecado ante Él. Pero atención, no es necesario que un creyente peque. Esto hay que tenerlo muy claro. En la medida que andemos en comunión con el Señor y en obediencia a su palabra, Él nos da la capacidad para resistir
y tener victoria sobre la tentación. Luego el pastor recordó que la mujer había sido operada hacía unos meses y le dijo, cuando la operaran, le operaron, ¿existía la posibilidad de complicaciones o problemas posteriores? Claro, respondió. Pero cuando tenía algún problema, usted iba a ver al doctor y él le daba una solución, ¿no? Y entonces ella lo entendió. Claro, claro. Cristo está siempre disponible para prevenir que peque o para perdonar mi pecado. Esa es la realidad. No es necesario que el creyente peque. Los creyentes somos santos que pecamos ocasionalmente. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Ya lo dice Juan 1:8. Por lo tanto, lejos sea de nosotros decir, hoy no he pecado. Obviamente que no, porque soy orgulloso, porque a veces tengo envidia, porque a veces hay sentimientos encontrados dentro de mi corazón que me recuerda que tengo una naturaleza caída, pero he recibido nueva vida y el Espíritu Santo mora en mí. Y entonces me previene muchas veces del pecado porque la tentación me quiere seducir, pero el Señor me da fortaleza para plantarme y decir que no. La vida que es verdadera, la vida cristiana verdadera, es una vida de victoria. Y en esta carta Juan nos dice cómo recurrir a nuestros recursos divinos para experimentar la victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Algunos no confían en los abogados. ¿Es Jesucristo diferente? Según el versículo 1, dice, Él es justo. Medite en lo que esto significa para su vida. Claro, la palabra justo está, bueno, es un término gramatical aquí, yo no voy a entrar en detalles, pero explica quién es el abogado. Porque la idea aquí es que Jesús hace lo que es justo ante el Padre, pero no solo hace lo que es justo, Él a su vez es justo. Por eso, Jesús es el abogado más eficaz. El pecado no influye en sus oraciones, por eso son oídas por Dios. El cuadro que presenta no es el amor apelando a la justicia, más bien es la justicia que aboga con el amor por nuestro perdón. A ver si me entendéis esta idea. No es que Jesús le esté diciendo al Padre, tú que eres bueno, que eres un Dios de amor. No, Cristo está presentando su obra de justicia que aboga con el amor, obviamente, y la misericordia de Dios por nuestro perdón. La epístola varias veces va a mencionar, tanto directa como indirectamente, la justicia, la pureza y el carácter sin pecado de Jesús. Podéis leer toda esta carta que es preciosa. Esto implica que solamente por medio de un Salvador justo y sin pecado tenemos la esperanza del perdón y la limpieza. Y para entender la relación entre la intercesión y la justicia de Jesús, deberíamos detenernos y estudiar Hebreos 7, 25 y 26, que yo lo voy a leer, donde dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Un sumo sacerdote así era el que nosotros necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí en Hebreos 7, 25 y 26 tenemos lo que Jesús hace y lo que Jesús es. En el verso 25 dice lo que hace, intercede por nosotros. Y en el verso 26 dice lo que es, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¿Quieres un mejor abogado que ese?
Esto es hermoso. Los paralelos que hay entre la enseñanza de Primera Juan y la de Hebreos en cuanto a la expiación y a la intercesión. Doctrinas que están relacionadas en ambas epístolas. Aunque el autor de Hebreos habla de un sacerdote y Juan habla de un abogado, de un paracleto. Juan continúa con la descripción de nuestro abogado Jesucristo el justo, quien es la expiación o propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dirá, el cristiano no solamente tiene un abogado en Jesucristo, sino que Él es la expiación por nuestros pecados. Y esto es porque el abogado, que es Cristo, no alega ante el Padre que nosotros, los que le seguimos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, seamos inocentes. No, lo que hace es ofrecer su obra vicaria como fundamento para nuestra absolución. Jesús no le dice al Padre, son inocentes, no, dice, son culpables, pero yo ya pagué la factura. Yo fui castigado en su lugar. La justicia de su falta cayó sobre mí. Yo he ocupado el lugar que ellos tenían que ocupar. Eso es lo que hace Cristo en nuestro lugar. Por eso, ¿cómo está nuestro caso legal? ¿Fuerte o débil? Débil. Todos somos culpables. Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuestro caso es sumamente débil porque somos culpables sin justificación por nuestro pecado. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Bueno, lo tenemos aquí en el verso 2. Él es la propiciación o el medio para el perdón de nuestros pecados. Y la palabra propiciación, un término tan evangélico que la gente casi ya no quiere ni leer ni entender mucho, es un término bíblico maravilloso, hermanos. Significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Su sangre aplaca la ira de Dios, pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más, como obras, como penitencias. En el Antiguo Testamento, la palabra propiciación significa cubrir. Y cada año los judíos celebraban el día de la expiación o redención. Y el sacerdote entraba en el lugar santísimo, confesaba sus pecados junto con los del pueblo y los cubría con la sangre. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio, simbolizando el perdón. Yo tengo aquí el arca, que vosotros la veis. Esto simboliza a los querubines que están mirando el propiciatorio. Esta mesa era donde el sacerdote rociaba la sangre de los animales que habían sido sacrificados. Y esa sangre iba a cubrir lo que estaba dentro del arca, que era la vara de Aarón que reverdeció en la urna con los panes de el maná y las tablas de la ley que había sido quebrantada. Me gusta mucho tener este adorno aquí atrás. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de propiciación, amados hermanos. El concepto bíblico no es aplacar o apaciguar la ira de Dios, sino quitar la causa del alejamiento. Y claro, se traduce de varias maneras: propiciación, expiación o medio por el cual nuestros pecados son perdonados. He escogido la frase una protección efectiva de nuestros pecados, lo cual es una muy buena traducción de la palabra propiciación.
asociada a los cultos de sacrificios del Antiguo Testamento, pero que tiene la idea que estaba muy relacionada con los conceptos paganos de aplacar a un Dios enojado. Pero para otros autores que explican esta palabra, nos dicen que indican que la muerte de Jesucristo cambió tanto a Dios como al hombre. Y una cosa es cierta, la victoria total de Cristo, que tuvo su cúspide en su muerte y continúa en su intercesión en favor del hombre, es nuestra protección efectiva de nuestros pecados. Creo que son verdades maravillosas, soteriológicas de la soteriología bíblica, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, y creo que esta es una hermosísima lección en ese sentido. Estamos hablando de doctrina fundamental en esta tarde. Algunas verdades sobre nuestro abogado. Primero, es justo. No gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la verdad. No puede ser sobornado ni usa mentiras. A veces seguramente has visto una película de algún juicio y ves cómo los abogados usan maniobras legales incluso para liberar a personas que han delinquido, ¿no? Y distorsiona la verdad. Jesús no necesita hacer esto, a pesar de que Cristo está defendiendo clientes culpables. Sin él sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano. Estamos sin excusa, no tenemos argumento alguno para explicar nuestro fracaso. Claro, su adversario es el diablo y su táctica es acusarnos. Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre. Por lo tanto, no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo fue ya pagado con su muerte. La deuda ya está cancelada. Qué preciosas verdades. Tenemos aquí también a 1 Timoteo 2:5, donde se habla también de una preciosa realidad, pues hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el hombre, Cristo Jesús. Él es el único mediador, quien dio su vida como rescate por todos, que es un mediador, es uno que intercede entre dos personas tratando de reconciliarlos cuando hay problemas. ¿Cuántos mediadores hay? Segunda Timoteo 2:5. Pues solo hay uno, nada más que uno, Cristo Jesús. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, más bien buscan a otros para interceder por ellos. ¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente buscan para interceder por ellos ante Dios? Pues tristemente los mismos sacerdotes, los santos, María, que dicen es la madre de Jesús, la madre de Dios, y cómo el hijo no le va a dar algo que su hijo le pide. Eso lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Qué tontería, qué ignorancia. Y tristemente, y mucho más, cuando las personas creen que sus antepasados muertos pueden interceder por ellos, familiares, padres, abuelos. Tristemente vemos a veces muchos futbolistas muy famosos que cuando hacen un gol o ganan un partido, hacen un gesto hacia el cielo, ¿no? Y a veces pensamos, le estará agradeciendo a Dios, y la tristeza es que no es a Dios, es a seres queridos que murieron, a mi abuelo, a tal, le estoy dando gracias a él que me está ayudando. No, señores, no hay muertos amados que estén intercediendo por nosotros.
ni que estén afectando en algo nuestra vida. Claro que la afectan en la medida que yo se los deje, ¿no? Pero activamente y realmente no están haciendo nada a mi favor ni a nuestro favor. Así que la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos, solo Jesucristo. ¿Ha contratado a Jesucristo como su abogado o está confiando en algún otro? Y claro, obviamente que la respuesta aquí es personal, ¿vale? Espero que todos los que estáis tomando esta clase ya hayáis puesto vuestra confianza en Cristo como vuestro Salvador. Si no, lea y firme el contrato con mi abogado en la columna al lado, si está de acuerdo con lo que dice. Y ahí tenemos entonces una expresión del contrato con el abogado. Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable. No tengo defensa ni excusa para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las justas acusaciones en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Y te entrego mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Atentamente, firma del cliente. Así que, hermanos, con esto pues llegamos al final de esta lección. Tenéis en la página 16 otra larga lectura titulada Mi abogado, de un autor desconocido. Simplemente os la dejo para que la podáis leer, porque realmente creo que es muy bonita. Incluso la primera parte de la página 17 lleva como título Mi refugio, pues también os sugiero que la leáis, porque tiene que ver también con otra ilustración acerca de la manera de evitar el fuego de la ira de Dios, en este caso, que debería consumir nuestra vida pecaminosa, pero es una ilustración de un campo que se está quemando y alguien que se refugia ya en un campo quemado, ¿eh? Para evitar que las llamas puedan consumir la vida de las personas que están refugiadas en ese lugar. Y todo esto son ilustraciones de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Luego tenéis otra lectura en la página 17, Mi Rey viene, que haréis bien en leerla antes de la clase del viernes próximo, porque allí vamos a estar dando la última clase que se titula Cristo el Rey. ¿Vale? Así que con esto entonces yo doy por concluida. Hoy hemos acabado pronto. La lección era un poquito más corta, lo cual me permite también abrir la posibilidad de que hagáis alguna pregunta, si algo no ha quedado claro o necesitáis, tenéis alguna duda. Hermanos, pues lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga, que tengáis una muy buena semana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes para la última clase de este nivel. ¿Vale? Gracias, Muchas pastor. gracias.